Bienvenidos, bienvenidas al Congreso de MaxQDA, MaxDays. Soy Antoni Casas-Empere y voy a hacer esta sesión sobre codificación de datos cualitativos, partiendo de un marco conceptual, de una estructura de indicadores que hayamos obtenido en la literatura. La sesión durará media hora, más el tiempo de las preguntas que puedan surgir. En cualquier caso, si por el chat quieren ir haciendo preguntas, pues encantado de atenderlas. En primer lugar, voy a pasar unas pocas diapositivas para situarnos y luego ya paso a las prácticas con el programa. Bien, en primer lugar, a la hora de codificar es importante tener un plan para hacerlo, una estrategia. Normalmente podemos tener diferentes etapas, diferentes ciclos en los que iremos abordando una y otra vez el trabajo con el material, pero en cada uno de ellos desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, podríamos empezar un ciclo prospectivo en el que contemos la frecuencia de las palabras y veamos qué palabras aparecen más y aquellas que aparecen más y se relacionen con nuestras preguntas de investigación, pues simplemente pasaremos a codificarlas automáticamente. En este caso, nos encontramos en el ciclo de codificación. Cómo preparamos el material y empezamos a etiquetar fragmentos, segmentos de datos para ir obteniendo una colección de etiquetas, de códigos que nos permitan llegar a los resultados de la investigación. Hay diferentes estrategias de análisis. Esta es la que se ofrece en el trabajo del profesor Cucard de 2014. Y siempre tenemos la centralidad a la hora de codificar, siempre tenemos la centralidad de la pregunta de investigación, ¿de acuerdo? La idea sería que a partir de la pregunta de investigación leyéramos, interpretáramos el texto, construyéramos categorías y fuéramos codificando el material. También en este mismo trabajo se aborda el trabajo de codificación desde unas teorías que hayamos explorado en la literatura. MaxQDA es un programa interesante también para apoyarnos en nuestras revisiones de la literatura, al permitirnos codificar los libros y artículos que luego formarán parte del marco conceptual. Aquí tenemos un ejemplo de procedimiento a la hora de trabajar desde la teoría, pero también es muy habitual combinar métodos, partir de una estructura conceptual que hayamos encontrado en la literatura e inductivamente ir añadiendo indicadores que se generen en el discurso de los y las participantes y simplemente iríamos enriqueciendo la propuesta teórica inicial con la que partíamos, ¿de acuerdo? Básicamente se trataría de una combinación, un trabajo mixto de ambas formas de codificar. En el planteamiento de este taller nosotros utilizamos una herramienta que se llama el mapa del diseño. Es una estructura que hacemos en Microsoft Excel, una tabla, en la que vamos a partir de cada pregunta de investigación en las filas, introduciendo el marco conceptual, los conceptos, las categorías, los indicadores y su descripción para ir creando esta tabla y ayudarnos a entender mejor nuestra investigación. La idea no es constreñir ni sobreteorizar el estudio. Nos gusta dejarle flexibilidad y que el diseño esté abierto. Estamos en investigación cualitativa. Pero es importante tener esa colección de indicadores iniciales y a partir del mapa del diseño lo que hacemos es crear un archivo de Excel en el que tendremos dos columnas, como veremos ahora luego en la práctica. Una columna con la palabra código en la cabecera y al lado una columna que tendrá como cabecera la palabra memo. Esto nos permite introducir los códigos, los indicadores que hayamos encontrado en la revisión bibliográfica en nuestro proyecto y empezar a codificar con ellos. La codificación es un ejercicio mental, es un ejercicio que siempre, tradicionalmente, cuando no habían programas informáticos, siempre nos ha costado mucho. Hacíamos fotocopias, recortábamos fragmentos, los organizábamos en montones. Aquí podemos ver algunos ejemplos tradicionales de codificación. Todavía hay gente que trabaja codificando a mano, pero
Al disponer de programas como MassQDA, es mucho más intuitivo y más ágil el mantener el control sobre todas las etiquetas que vamos introduciendo. ¿Qué es la codificación? Codificar es un doble ejercicio mental en el que en la primera parte de ese ejercicio nuestra mente lo que hace es descifrar el significado de lo que estamos leyendo. Leemos y tratamos de descifrar, de comprender qué se está diciendo, ¿no? Y eso sería el procedimiento de decode. La segunda parte del proceso mental sería elegir la etiqueta que vamos a aplicar acorde a ese significado del segmento que tenemos delante de nosotros. Por tanto, cuando estemos codificando, constantemente estaremos descifrando y codificando lo que estamos leyendo. Por eso es muy importante, como veíamos, la centralidad de la pregunta de investigación, porque es quien nos va a guiar en el proceso de análisis que estamos haciendo a la hora de crear esos códigos, que son unas palabras con una carga de significado, que lo que hacen es resumir el material que tenemos delante, las unidades de análisis con las que estamos trabajando en nuestra investigación. La codificación con MassQDA es muy sencilla. Hay diferentes estrategias, diferentes formas de codificar, que ahora vamos a practicar con ellas, vamos a verlas. Y es muy sencillo. El mejor consejo es que siempre utilicemos el botón derecho del ratón, el menú contextual, que es donde aparecen las funciones de codificación que nos van a interesar. La codificación, los códigos en MassQDA se pueden organizar jerárquicamente en forma arborescente en códigos y subcódigos hasta 10 niveles de profundidad. Que una investigación tenga 8, 9 o 10 niveles de profundidad es un problema, porque probablemente el diseño metodológico del estudio no está bien hecho. Lo habitual es tener 3 o 4 niveles de profundidad en una investigación. Por ejemplo, si estamos estudiando en una investigación a niños y niñas en una escuela y viendo sus interacciones en el patio, en el campo de juegos, y sabemos por la teoría que el practicar deporte es un factor protector para la construcción de resiliencia, si codificamos con práctica deportiva el fragmento en el que están jugando, es un nivel de profundidad. Pero si creamos un subcódigo para el tipo de juego al que están practicando, estamos añadiendo un nivel de profundidad. Por ejemplo, podemos codificar con que los niños juegan predominantemente al fútbol y las niñas juegan predominantemente al básquet. Entonces, hemos añadido un nivel de profundidad. Las interacciones que se produzcan en ese juego podrían ser un tercer nivel de profundidad. Y así podríamos ir añadiendo niveles, hasta 10 niveles, que como comentaba antes, no les aconsejo llegar a ese nivel de precisión, a no ser que las preguntas de investigación lo requieran. Es importante también aprovechar la posibilidad de cambiar los colores a los códigos que tiene MassQDA. No es una cuestión cosmética o estética, es simplemente una cuestión para organizar mejor visualmente cada uno de los temas de nuestra investigación. También las herramientas para explorar resultados que veremos en la siguiente sesión esta tarde nos ayudarán, si tenemos diferentes colores, a interpretar mejor el resultado de nuestra investigación. Tenemos también en la literatura, en este caso de Miles, Huberman y Saldaña, 13 tácticas analíticas para generar significado. Todo no se trata de codificar sin tener un plan de análisis, como comentábamos al principio. La idea sería poder aplicar alguna de estas 13 tácticas analíticas para generar significado, como por ejemplo rastrear las metáforas en el discurso de los participantes. Esta táctica la podemos hacer con la codificación en vivo o conocer las cualidades esenciales del fenómeno o dar cuenta de los patrones. Todas estas ideas, como la frecuencia de codificación para las cualidades esenciales
o darse cuenta de las variables que intervienen en un análisis, pues sería la táctica que aplicamos cuando buscamos la concurrencia de ideas, etcétera, etcétera. Cada uno de los ejercicios de codificación tiene en la literatura su descripción y sería adecuado que nuestra memoria o informe hiciésemos referencia a la estrategia de análisis que hemos estado siguiendo. Bien, les dejo aquí algunas lecturas que pueden consultar en las que se trabaja el tema de la codificación y ya sin más demora pues voy a pasar a practicar con el programa y vamos a ver cómo codificar. Bien, en primer lugar tenemos aquí el proyecto. Yo tengo un proyecto preparado de MassQDA, está vacío, no tiene datos, ¿de acuerdo? Y tengo aquí pues una entrevista que puedo traer. La tengo simplemente arrastrándola. Podría traer una entrevista, que sería la primera que voy a practicar en mi investigación, en el análisis. Lo primero es traer un dato. Y en segundo lugar, tengo que pensar en mi pregunta de investigación, en las teorías que he leído, he estudiado, en mi revisión bibliográfica, para trasladarlas aquí. En concreto, se trata de una investigación sobre formación en línea, lo que estamos haciendo ahora, y la idea sería conocer las dificultades que tienen los estudiantes en la formación en línea, las funciones del tutor o tutora y las competencias del tutor, ¿de acuerdo? Vamos a importar también lo que sería un marco conceptual. Tenemos aquí preparado un marco conceptual en el que hay dos columnas, como comentaba. En la primera, yo desarrollé una serie de indicadores de... Estamos compartiendo la pantalla. Está la pantalla... A ver. Vale. Ahora sí, había habido un problema técnico. Al salir de PowerPoint había habido un problema técnico y funciona. Ahora sí que se está viendo. Perdón. Como comentaba, hemos preparado un Excel. Simplemente en el ejercicio voy a volverlo a repetir porque tenemos tiempo. En el ejercicio lo que he hecho ha sido arrastrar una entrevista, ¿de acuerdo? He arrastrado una entrevista. A ver, un momentito. Ahora sí que está solucionado. Vamos a volverlo a hacer. Arrastramos una entrevista al proyecto y automáticamente MassQDA la reconoce y ha convertido el archivo de Microsoft Word en un archivo de texto enriquecido en el que podemos ver claramente toda la información. Tenemos la entrevista por un lado y estábamos comentando de traer también el marco conceptual. Hemos preparado en Excel una serie de indicadores a partir de la revisión de la literatura y tenemos la primera columna con la palabra código, ¿de acuerdo? Y el primer código raíz que se importará, problemas en el curso, y también hemos creado subcódigos a partir de cada uno de del código principal. En este caso, hemos trabajado los problemas en el curso, las funciones, y hemos añadido una contrabarra, una barra inclinada hacia la izquierda para definir lo que es el subcódigo. Como podemos comprobar, podríamos definir subcódigos hasta 10 niveles de profundidad, que es lo que admite el programa. Entonces, el programa creará estos códigos y estos subcódigos cuando se importe. En la celda de la columna memo podemos añadir una descripción de lo que sería el código, la idea, cómo codificarla, cuándo codificarla, ejemplos de buen uso. Podríamos poner también de qué autora o autor hemos sacado ese indicador, ¿de acuerdo? Toda esa información sistemática, cuando en la etapa final de la investigación, una tesis doctoral, por ejemplo, hagamos la discusión o las conclusiones teóricas del estudio, nos será útil para decir
qué indicadores de un referente teórico u otro se han utilizado más o se han utilizado menos. Pues bien, este es el archivo que vamos a importar al programa, ¿de acuerdo? Lo tenemos configurado, vamos a guardarlo y nos situaremos en el menú Códigos y utilizaremos importar códigos y memos desde una tabla. En este cuadro de información lo que aparece es lo mismo que estábamos viendo. Nos dice que preparemos el archivo y vamos a importarlo. Yo voy a darle a OK, voy a navegar hasta mi carpeta de datos, aquí tengo importar, vamos a darle el archivo que estábamos visualizando. Como podemos comprobar, se han importado todos los códigos sin problema. Voy a proceder a cambiarles el color. Cambiamos el color a los subcódigos y ya podemos diferenciar los temas que encontré en la revisión de la literatura y me ayudaron a entender mejor mi investigación. Entonces, yo empezaría el análisis aplicando estas codificaciones, ¿de acuerdo?, a los datos que tengo. Como se trata de una entrevista en profundidad, lo lógico sería codificarla leyendo desde el principio hasta el final. Entonces, tenemos que pensar que en el lenguaje natural las personas hablamos construyendo frases, ¿de acuerdo? Entonces, de cada punto a cada punto de la oración tendremos un significado o varios, ¿de acuerdo? En ocasiones en la formación preguntan, ¿puedo poner más de un código en una frase? Sí, sería la idea. La idea sería codificar dependiendo de los significados que haya en esa unidad de análisis que estamos trabajando. Bien, aquí en este caso está hablando de los problemas, el poco tiempo que se dispone para abordar el curso, por ejemplo. Simplemente yo ya tengo la idea y arrastraría la idea al segmento que he marcado. El segmento lo he arrastrado con el ratón, he marcado el principio y el final de la idea y, en general, aquí habla de que tenía muchos problemas personales y familiares, como enfermedades, traslados. Pues entonces podríamos ver problemas, podríamos añadir problemas familiares. Podríamos añadir problemas familiares a la estructura que tenemos. Entonces yo haría un botón derecho y crearía el código. ¿De acuerdo? A la hora de crear un código podemos introducir el memo, la descripción o un comentario para el segmento. El comentario es este círculo que tiene el corchete, tiene un círculo. Si añadimos un comentario, ya queda dentro del proyecto. Entonces, hemos comentado, si quisiéramos añadir aquí otro comentario, simplemente con un doble clic podríamos... ¿De acuerdo? Ese sería el sistema para traer información al proyecto. La teníamos en una tabla de Excel, la hemos importado y podemos reutilizar los códigos. Simplemente, esta tutora está hablando de que no estaban implicados y motivados, ¿de acuerdo? Entonces, la motivación, podríamos codificar con motivación y como en este caso es intrínseca o les faltaba la motivación extrínseca porque estaban obligados, pues bueno, podemos codificar arrastrando simplemente. Aquí, evidentemente, tardaban bastante tiempo en iniciar el curso, están procrastinando, podríamos codificar con procrastinación. Fíjense que me sitúo en el código raíz para añadir el código. Hago doble clic, introduzco procrastinación. El panel de búsqueda de Mascudea me sugiere los códigos que empiezan por las mismas letras que yo estoy utilizando. Si no hay ninguno, lo crearé. ¿De acuerdo? Y añadimos el código. ¿De acuerdo? Se ha añadido y ha codificado el segmento. El comportamiento de la codificación es personalizable en el programa.
En cada ventana tenemos un botón en forma de engranaje que entramos en las preferencias de esa parte del programa. Si hacemos clic en las preferencias de la codificación, puedo marcar la opción de clic en un código para aplicarlo si hay algo seleccionado. Esto a veces nos puede llevar a errores porque hacemos clic involuntariamente y se codifica. Pero si tenemos ya práctica y soltura con el proceso, agiliza enormemente porque no hay que hacer tantos pasos. Luego tenemos aquí insertar nuevos subcódigos en la parte inferior. Está creándonos en la parte inferior de la estructura de códigos. Y también tengo la posibilidad de insertar los nuevos códigos en la parte superior del sistema o en la ubicación actual en la que me encuentro. A mí particularmente, por eso está configurado de esa forma, me gusta la opción de tenerlo en la ubicación actual, porque de esa forma lo que me permite es ir categorizando, ir introduciendo subcódigos dentro de un tema, como en este caso es los problemas en el curso que estamos abordando, ¿de acuerdo? Es interesante dar un vistazo a todas estas funciones porque nos van a ayudar en el proceso de codificación, ¿de acuerdo? Vamos a ver se agobian mucho, el agobio en la formación de los estudiantes, pues yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos estudiantes o lo hemos sido, ¿de acuerdo? Ese agobio de los estudiantes pudiera ser un término con carga de significado, estoy agobiado por los exámenes, agobiado por el curso, y lo que voy a hacer ahora es codificarlo en vivo. Los códigos en vivo son códigos que capturan términos con alta carga de significado, jerga de un grupo social, y lo que hacemos, el procedimiento es codificamos exactamente con las mismas palabras que utilizan los participantes. En este caso, me sitúo en la estructura principal de codificación y en este se agobian, le digo codificación en vivo. Por tanto, lo he añadido a la estructura principal, en la parte inferior, y lo que ocurre es que lo voy a diferenciar, no le voy a cambiar el color de momento, y así lo dejo como código en vivo. Podríamos rastrear todo el texto buscando la palabra agobio. Podríamos buscar si en algún lugar habla más de agobio. Me ha encontrado solamente la que tengo indicada, por tanto, en todo el texto ya no habla más de esa palabra. En ocasiones es bueno, si estamos buscando problemas o dificultades, hacer uso de las funciones léxicas del programa para encontrar zonas donde hable de problemas o dificultades. Podemos verlo también en el módulo MaxDictio, la frecuencia de palabras. Podemos pedirle que busque todas las palabras, la frecuencia, ¿de acuerdo? OK. Y aquí tenemos, por ejemplo, la palabra tiempo, si tenían poco tiempo, o disponibilidad de tiempo. Podemos buscar palabras aquí dentro también, por ejemplo, problema. Podemos buscar problemas. Aparece también la palabra problemas una vez solamente, o dificultad. Alternativamente, podemos buscar palabras en su contexto. Por ejemplo, problema, dificultad, etcétera. Entonces, podríamos buscar en el texto ambas opciones y veríamos que problema y dificultad aparecen. Entonces, ya podríamos centrar nuestra atención en esas áreas en primera instancia y luego volver al texto en general. Son diferentes estrategias. Desde aquí podríamos codificar. Entonces, codificamos aquí. Y cambiamos el color. Y ha codificado los 3 segmentos que tenían problemas y dificultades. Este sería un enfoque. Trabajaríamos todo el material con los problemas, luego con las funciones y luego con las competencias. Y quedaría codificado todo el material y luego ya podríamos buscar la frecuencia de codificación, la cantidad de veces que aparece o la concurrencia de ideas, ¿de acuerdo?
Ahora, estamos ya casi terminando, me gustaría hacer una solución para comprobar los códigos que hemos aplicado. Hoy en día que la tecnología pues, está avanzando, yo lo que he hecho es introducir la entrevista en Internet y he hecho una consulta. Vamos a hacer una nueva consulta y lo probamos, ¿de acuerdo? Selecciono la entrevista, la tengo seleccionada y quiero ver qué me sugiere Internet para codificar este material, ¿de acuerdo? Sería un planteamiento alternativo. Ahora le damos a que lo haga y no funciona. No funciona. Vamos a volverlo. La inteligencia artificial a lo mejor no es tan inteligente. No. Lo teníamos aquí en la búsqueda, lo hice hace unos instantes. Vamos a ver si podemos. Bien, lo tengo, lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar porque lo tengo preparado. Vamos a verlo aquí. Tenemos aquí cómo hacerlo con inteligencia artificial. Y en este caso, al hacer la consulta sobre el texto, podíamos ver cómo nos sugería la inteligencia artificial estos códigos: sobrecarga de trabajo y problemas personales, dificultad, falta de implicación, problemas de ortografía, dificultad para encontrar tiempo para el curso, evaluación exhaustiva y prueba presencial en el curso, ¿de acuerdo? Entonces, el programa nos sugiere diferentes códigos, ¿de acuerdo?, que podemos utilizar en nuestro análisis también para tener una idea. Repito, sí funciona, sí funciona. El tema de la inteligencia artificial, que está ahora de moda, dependiendo de la consulta que le hagamos a la aplicación y si funciona, nos recupera una serie de códigos. Cambiando la palabra de encuentra, busca, ¿de acuerdo? Nos los va cambiando. Encuentra códigos y subcódigos en el siguiente texto, ¿de acuerdo? Son diferentes pruebas. Encuentra temas y subtemas en el siguiente texto. En cualquier caso, es una ayuda para el proceso de codificación que tenemos. Alternativamente, lo que podríamos hacer es crear el Excel con la información de la misma forma que lo tenemos, con los códigos que nos ha sugerido Internet, si funciona. ¡Ay, qué fracaso! Yo que no había preparado la práctica. Y podemos aquí repetir el procedimiento en códigos, ¿de acuerdo? Importar códigos, ¿ok? Y lo que hacemos es buscar, a ver dónde tengo el archivo. Buscamos el archivo y aquí tengo el archivo. Entonces podemos ver cómo nos ha cargado los códigos y como son muy largos, muy extensos, MassQDA recorta la extensión. Tendríamos que conceptualizar mejor. Puede ser una solución si alguien un texto determinado no sabe cómo abordarlo o cómo empezar a codificar. En cualquier caso, el procedimiento tradicional de revisión de la literatura, marco conceptual y empezar a codificar a partir de esos indicadores siempre es el más deseable, porque ya habéis visto que no ha querido que terminara la práctica correctamente. Voy a volverlo a probar, pero vamos, a ver si ahora quiere. Esto me imagino que la mayoría de ustedes ya lo habrán probado y habrán utilizado. A ver si la tercera va a la vencida.
se lo está leyendo, me imagino, y ahora parece que toma un poco de carrerilla. Sí, me imagino que si tuviera el modo premium, modo de pago de la aplicación, sería un poco más fluido el proceso. Tendré que valorarlo si esa idea funciona. En cualquier caso, como comentaba, el procedimiento tradicional empíricamente es mucho más acertado. Aquí lo que hace es hacer como un resumen de códigos y podemos buscarlos y utilizarlos en el material. Bien, tenemos ya el tiempo y si quieren hacer cualquier pregunta, pues encantado de... Bien. Mientras va obteniendo... Tengo aquí una de Manuel. ¿Cuál es la mejor estrategia para conciliar la categorización de los datos de campo con el marco teórico cuando codificamos los datos? Sí, en esta fase hemos hablado del proceso de codificación, pero no hemos entrado en la categorización. Vamos a detener, ahora que sabía, vamos a detener el proceso. Bien, es importante, además de codificar, tenemos los conjuntos de códigos donde podemos arrastrar estructuras arbitrarias de códigos para categorizar, ¿de acuerdo? La idea sería, para conciliar, como comentaba Manuel, la idea sería partir de las estructuras o categorías que estaban en la literatura, ¿de acuerdo? Y las categorías y sus indicadores, y mantenerlas durante el proceso de codificación. Siempre podemos incluir en cada categoría una categoría comodín o miscelánea o dummy, en la que introduzcamos cosas que no encajan en ninguna categoría, porque luego en el proceso de categorización lo que podremos es crear una nueva categoría a partir de esas cosas que no encajaban bien, porque el marco teórico de referencia no nos ha servido exactamente. Entonces, podemos utilizar eso. Normalmente a mí me gusta trabajar con esta estructura. Estas tipologías de códigos y subcódigos suelen ser las más clarificadoras, ¿de acuerdo? Hay que recordar también que tenemos los memos para interrelaciones entre ideas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Manuel, espero que haya quedado claro. Sí, la frecuencia de palabras la podemos hacer en el módulo MaxDictio, frecuencia de palabras. También podemos buscarlo en palabras clave en el contexto o combinaciones de palabras. Aquí frecuencia de palabras, ¿de acuerdo? Simplemente y que ignore una serie de parámetros, no clasifica por nada, porque solo tengo un documento, vamos a aplicar la lista de exclusión en castellano y podríamos lematizar las palabras en castellano, es decir, agruparlas por la raíz común que tienen. Vamos a darle a OK y automáticamente el programa cuenta todas las palabras y vemos aquí, por ejemplo, si queremos la palabra no, eliminarla, introducirla en la lista de exclusión o la palabra al o la palabra... No, yo creo que está utilizando la lista de exclusión y está casi todo bien. Volvemos a hacer clic y aparece, por ejemplo, tiempo. Podemos codificarlo. Hacemos clic en la lista de resultados y automáticamente podemos ver las palabras en su contexto. En MaxQDA la ventaja es que todo es completamente interactivo y a partir de aquí podríamos codificar. Si alguna no la queremos, por ejemplo, el poco tiempo, bastante tiempo, se quejan porque el tiempo, dedicar tiempo, encontrar tiempo, tienen poco tiempo. Si alguna no la quisiéramos codificar, haríamos clic aquí y no se codificaría en el proceso de codificación. Entonces, esa sería la idea.
¿Cómo se puede evitar que en la lista de frecuencia de palabras, me pregunta Martín, se eliminen conectores? A ver, se eliminen conectores simplemente manejando la lista de exclusión, la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos crear una nueva lista de exclusión, ¿de acuerdo? A ver, vamos a crear. No. O lo que podríamos hacer directamente es borrarlos todos, ¿de acuerdo? Los borramos y de esta forma lo que hacemos es ya no tener los conectores en la lista de exclusión, por tanto, sí que los contará. Y si nos interesa a posteriori, lo que podemos hacer es, vamos a volverlo a hacer, ¿no? O no aplicar la lista de exclusión también sería una opción, ¿de acuerdo? Entonces, nos van a aparecer ya las partículas, creo que era esa la opción. Simplemente borras la lista de exclusión, si quieres, o desmarcando la casilla simplemente en el panel de diálogo lo tenemos solucionado. ¿Alguna pregunta más? Todavía tenemos tiempo, nos quedan unos minutos. De este tema o de cualquier otra cosa que les interese. Es muy interesante el programa. Siempre, recuerden, con la ayuda del menú contextual aparece y aquí podremos repetir alguno de los códigos que tenemos, ¿de acuerdo? Principalmente en la zona de codificar. A la hora de analizar los datos de codificar, también sería interesante considerar la importancia que tienen los memos o notas analíticas. Aquí, por ejemplo, insertaríamos un memo, una nota en el fragmento, ¿de acuerdo? Estamos hablando del agobio, ¿de acuerdo? Y aquí escribiríamos la idea por qué se agobian, reflexionaríamos y guardaríamos, ¿de acuerdo? Entonces queda la nota analítica. Irma pregunta, ¿cómo borro espacios mal codificados? Bueno, si codificamos, por ejemplo, a falta de tiempo, ¿de acuerdo? Ni el tiempo ni el esfuerzo, ¿vale? Entonces, lo que podemos es modificar la extensión del segmento, ¿de acuerdo? Simplemente, si ampliamos el espacio, el tamaño, ¿de acuerdo? Lo ampliamos. También, si hacemos clic en el segmento, aparecen estos círculos en los que podemos cambiar la extensión del segmento para que capture mejor la idea. Me imagino, Irma, que era eso lo que comentabas. Codificar palabras diferentes de una misma frase no se puede. De un mismo párrafo tenemos que volver a codificar el material con el código y ya lo tenemos. Simplemente marcamos el segmento y arrastramos toda la nueva extensión que queramos y se adecua la extensión. Es muy importante lo que ha comentado Irma, porque lo que estamos buscando son fragmentos del discurso de los participantes. Estoy mirando la hora todo el tiempo porque tenemos que acabar en punto, porque si no, en el Congreso va todo muy organizado, estoy amedrentado. Bien, lo que estaba diciendo es que es muy importante la extensión del segmento a la hora de codificar, porque luego cuando recuperemos la información serán evidencias de ideas que darán respuesta a preguntas de investigación. Esa sería la idea. Sí, para codificar varias entrevistas los códigos tienen que ser los mismos. El sistema de codificación. En unas entrevistas pueden hablar de un tema, en la entrevista B pueden hablar de un tema que no hayan hablado en la entrevista A. Por lo tanto, iremos añadiendo códigos nuevos a medida que las entrevistas vayan aportándolos. Si se hace un procedimiento de saturación temática, a partir de un cierto umbral de añadir códigos, dejaríamos de codificar porque se ha saturado el material. Simplemente sería hacer el cálculo de saturación
y tenerlo en cuenta para dejar de añadir nuevos códigos, pero sí que lo que partimos de los mismos códigos en este caso, como la pregunta de investigación son los problemas del alumnado, pues van a ser los problemas, ¿de acuerdo? No vamos a cambiar de tema a mitad trabajo. Isabel pregunta, ¿la de Excel con la columna de código memo la creamos manualmente o es una función integrada en MassQDA? Bien, es una función manual. Nosotros partimos del mapa del diseño, que es un Excel grande con todos los parámetros de nuestra investigación. Y en concreto reservamos 2 columnas para el trabajo con MassQDA. Lo único que tenemos que hacer es copiar esas 2 columnas en un nuevo Excel y prepararlo para importarlo, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Lo que sí que tiene el programa es la función en informes de generar el libro de códigos, ¿vale? El libro de códigos, solo los códigos con memo de código, estandarizar fuentes, número de códigos, exportar sistema de código con frecuencias. Aquí, de una investigación a otra, podríamos, por ejemplo, exportar el libro de códigos, ¿de acuerdo? O exportar el sistema de códigos en Excel, ¿de acuerdo? Podríamos exportar de una investigación que hayamos hecho. Eso se llama transferencia de teoría. Tú haces una investigación y al tiempo quieres continuar con otros datos, pues se podría hacer. Los asistentes al curso tendremos acceso, me pregunta, a la plataforma MassQDA gratis por algún periodo de tiempo o hay que comprarlo. Hay una versión demo de MassQDA de 2 semanas. Se puede practicar durante 2 semanas. Si es estudiante, hay unos precios reducidos muy interesantes para los estudiantes, por ejemplo. Y si no, ya hay que comprar una licencia. Pero durante las 2 semanas de prueba da tiempo a repetir todo lo que hemos estado haciendo en el procedimiento. Pues muy bien, vamos a dejar el taller por ahora. Dentro de unas horas, a las 4, hora de Berlín y de Madrid, volvemos cómo obtener resultados gráficamente a partir del trabajo que hayamos codificado con el material, buscando la frecuencia de codificación y la concurrencia de ideas. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en otros talleres, pues, o si no, esta tarde a las 4 volvemos a continuar trabajando con el programa. A ver si ya configuro mejor lo de ver toda la ventana y no me pasa como hace unos instantes. Muchas gracias por atender.